pánico entre demócratas por el vergonzoso desempeño de Joe Biden en el debate contra Donald Trump. A pesar de las críticas sobre su capacidad para liderar el país, el presidente se niega a abandonar la contienda. Llueven mentiras de Donald Trump. A pesar de la seguridad con la que se expresó en el debate, las afirmaciones falsas del expresidente se cuentan por decenas. Debía proteger a los niños, pero puso en peligro sus vidas. A más de 2 años de la masacre, el jefe de la policía del distrito escolar de Uvalde enfrenta las consecuencias legales de su negligencia. Dormir en las calles podría ser castigado con la ley. En medio de la crisis de indigencia que vive el país, un fallo de la Corte Suprema deja a personas sin hogar más desamparadas que nunca. Así comienza su noticiero Estrella TV. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda Nurmila. Gracias por su compañía. Comenzamos. Making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the COVID. With dealing with everything we have to do with. Look, if we finally beat Medicare. Bueno, estos son los momentos del debate que causaron profunda preocupación dentro del Partido Demócrata. En las últimas horas, varios legisladores sugirieron que era necesario reemplazar al presidente como candidato rumbo a las elecciones en noviembre. Y es una situación que ha sido catalogada como un estado de pánico. Jamás se ha visto algo así. Precisamente la pregunta que aparece en muchos titulares desde el momento que terminó el debate es: ¿deberían los demócratas tener un plan B? En las últimas horas, el presidente Biden ya habló sobre su desempeño de anoche y es nuestro corresponsal desde Washington, D.C., Alfredo Miranda, quien nos cuenta más. El desenvolvimiento del presidente Biden en el primer debate presidencial con el expresidente Donald Trump ha destapado una realidad preocupante para el Partido Demócrata: la capacidad física y mental de Joe Biden para servir otros 4 años en la Casa Blanca. Democrats are in full panic mode. No matter who you talk to across the country, no matter how desperately they try to spin this, coming up with excuses, which they're already doing, it was a bad night for Joe Biden. La principal debilidad de Biden fue el factor asociado con su edad. En términos de políticas de gobierno, el presidente tiene mucha ventaja sobre su oponente. Por el otro lado, Trump, 3 años menor que Biden, demostró vitalidad física y mental. Sin embargo, la cadena de mentiras que vertió lo dejan mal parado en términos de políticas de gobierno. This man has one policy position, and it's to keep himself out of prison. We saw tonight that he does nothing but lie. Do not let the fact that he lies loudly and with impunity blind you to the fact that he is a traitor to this country. La pregunta entre los demócratas es ¿qué hacer a solo 5 meses de las elecciones? Algunos consideran un cambio de candidato, aunque otros dicen que es demasiado tarde para esa opción. Michelle Obama sería una persona fuerte, pero nunca creo que ella sería la candidata. Yo diría que Kamala Harris, la vicepresidenta, va a ser la primera opción, tal vez el gobernador de California, Gavin Newsom, y hay algunos otros. Contrariamente a la imagen proyectada en el debate, Biden demostró mucha vitalidad y energía en un mitin de campaña realizado hoy en Carolina del Norte. I don't debate as well as I used to, but I know what I do know. I know how to tell the truth. I know, like millions of Americans know, when you get knocked down, you get back up. No son muchas las opciones viables que tendría el Partido Demócrata. Algunos apuestan a mejorar en el segundo debate, pero lo que vayan a hacer para cambiar la imagen del presidente es algo que aún está por verse. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Gracias, Alfredo. Y por supuesto, también el expresidente Donald Trump se pronunció hoy sobre el desempeño de su rival en el debate. Vamos a escuchar en este momento los comentarios. Joe Biden's problem is not his age, it's not his anything, really. He's got no problem other than it's his competence. He's grossly incompetent. You know, they keep saying old. I know people that are much older than him that are doing unbelievable things, and that's what it is. It's not his age, it's his competence.
He's not respected anywhere in the world. Our country is being laughed at all over the world. Con este tipo de afirmaciones pareciera que Trump quisiera deslindarse del problema de la edad, que también lo está afectando a él justamente. Y las palabras del presidente Biden el día de hoy fueron interpretadas por varios analistas como que el mandatario seguirá en la carrera y no piensa renunciar. Vamos a pasar con la periodista y analista María Luisa Redondo para hablar más sobre la postura firme del presidente y también lo que nos dejó el debate de anoche. María Luisa, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues efectivamente ya vimos que anoche pues todo el mundo estaba en pánico y ya la mayoría de los demócratas diciendo que era indispensable que el partido tuviera un plan B para reemplazar a Joe Biden después de su desastroso desempeño, porque lo vimos pues muy frágil, la voz apenas se le escuchaba, desorientado, empezaba hablando de un tema y terminaba hablando de otro. En fin, pues fue realmente muy doloroso, yo creo que para todos los demócratas ver que el presidente pues no está ya capacitado física y mentalmente para afrontar otros 4 años de gobierno. Y hoy, bueno, nos despertamos con la noticia de que el presidente está en Carolina del Norte en un rally en el que se ve de repente súper rejuvenecido, con muchísima fuerza, con muchísimo empuje y diciendo que él pudo haber tenido un mal debate, pero que él sabe cómo hablar con la verdad, ¿no? Y que eso es realmente lo que lo distingue de Donald Trump, porque el otro, su oponente, es un mentiroso y él es un hombre honesto. Es que eso es lo que me causa a mí mucha intriga, que yo acabo de ver las declaraciones y pareciera como si fuera de años atrás. La energía, el carisma, la determinación es 180 grados diferente a lo que fue anoche. ¿Será que esto, su desempeño anoche, representa un harakiri para el Partido Demócrata? María Luisa, ¿qué opinas tú? Pues yo opino que sí, la situación es muy grave porque definitivamente el presidente tiene estos altibajos que son muy difíciles de explicar para nosotros que estamos aquí como espectadores. Sabemos que su círculo cercano siempre habla de que el presidente está todavía muy bien, muy apto, muy lúcido y que tiene mucha energía, pero pues lo que vimos anoche fue realmente decepcionante y lo que vemos hoy pues nuevamente nos remite a ese Biden que todos quisimos ver anoche. Y yo creo que de todas formas queda en el aire la pregunta de que debe de haber un plan B, porque no sabemos mañana pasado cómo va a reaccionar Biden y no podemos tener esta incertidumbre y dejarle el cargo más importante del mundo a una persona que no nos da certeza sobre su capacidad física y mental. Pero María Luisa, teniendo en cuenta que estamos a 4 meses ya de las elecciones, ¿es algo factible que el Partido Demócrata pueda más bien reemplazar a Biden? O sea, ¿cómo ves tú que va a ser el desenlace de esto? ¿Es posible? Mira, yo creo que todo esto se tiene que decidir antes de la convención de los demócratas, que ya va a ser el mes próximo, y entonces quedan ya muy poquitos días, por así decirlo, 60 días para que se tome una decisión ya determinante. Y yo creo que lo que van a hacer en los próximos días los demócratas es vigilar muy de cerca cómo van las encuestas, cómo está reaccionando la gente. Varios de los operadores políticos que están muy cercanos a Biden han dicho que esa va a ser su guía, ¿no? Su estrella del norte, lo que opinen los votantes. Y yo creo que pues sí, eso es lo que tenemos que ver, porque no podemos arriesgar a que el Partido Demócrata insista en mantener a Biden si las encuestas indican que no tiene ya nada que hacer frente a un Donald Trump que es un mentiroso, pero que todavía se ve fuerte, se ve con mucho aplomo y mucha seguridad. Claro. María Luisa, ya tenemos muy poco tiempo, es la última pregunta que te voy a hacer, tiene que ser muy rápido. Las encuestas de CNN dijeron que el 67% de la población opina que Donald Trump ganó el debate de ayer. ¿Tú crees que eso fue por el mal desempeño de Biden o porque sí, efectivamente, él tuvo cómo defenderse y cómo argumentar? Sí, fue una cuestión de imagen. En realidad, vamos a decir que el presidente Biden pues se vio muy débil y eso le restó muchísimo ante la gente. Y Donald Trump se vio muy fuerte, muy seguro, con mucho aplomo, aunque habló puras mentiras, no contestó muchas de las preguntas y sobre todo no aclaró si en dado caso que perdiera las elecciones en noviembre las iba a reconocer. Claro que eso fue un tema también bastante controversial por el bando de Donald Trump. María Luisa, se acabó el tiempo, pero muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias a ustedes.
Aquí continuamos con que la mayor crítica que recibió Donald Trump fue el vasto número de afirmaciones falsas que hizo durante el debate, como estábamos hablando con María Luisa, aunque los dos candidatos llegaron a ser imprecisos en sus declaraciones. Sin embargo, Trump fue sorprendido en al menos 30 ocasiones. Por ejemplo, tenemos sobre el aborto, dijo lo siguiente: el problema que tienen es que son radicales porque le quitan la vida a un niño en el 8º mes, en el 9º mes e incluso después del nacimiento. La afirmación de Trump sobre los abortos después del nacimiento es falsa, porque la realidad es que el infanticidio está penalizado en todos los estados y ninguno ha aprobado una ley que permita matar a un bebé después del nacimiento. Otro aspecto que mencionó Trump, y lo dijo refiriéndose a Biden y sus políticas fronterizas, fue lo siguiente: él es el que mató a personas con una mala frontera e inundó a cientos de miles de personas, muriendo y también matando a nuestros ciudadanos cuando entran. A pesar de que sí se han reportado casos aislados de inmigrantes que han cometido crímenes, según un estudio de la Universidad Northwestern, los inmigrantes tienen menos probabilidades de cometer delitos que personas nacidas en Estados Unidos. Entonces ahí pueden ver un poco la disyuntiva. Y una de las grandes interrogantes luego del debate de anoche es la decisión que tomarán los votantes indecisos. Salimos a las calles de Phoenix, Arizona, y uno de los llamados estado péndulo que podría ser decisivo en esas elecciones. Nuestro corresponsal allí, Rubén Pereira, habló con la gente para conocer sus reacciones y nos comparte. Félix García, un consultor de negocios en Phoenix, siempre se ha inclinado por los candidatos republicanos y al ver el debate de anoche ratificó su preferencia por Donald Trump. Vimos a un presidente Biden totalmente perdido ante las cámaras, perdido en sus respuestas, divagando muchas veces. Creo que es realmente lo que ha estado pasando. Realmente no vi de parte de él algo que me motivara a cambiar mi punto de opinión, ¿verdad? Isidro Chacón también se mostró decepcionado por la participación de Biden, sobre todo al principio del debate, pero aún así no le gustó la retórica de Donald Trump. Trump, como siempre, atacando a la inmigración ilegal. Yo fui un ilegal a cierto punto de mi vida y somos la fuerza que hace aquí el país fuerte, ¿verdad? Quizás es tiempo de hablar un poquito de reforma en vez de deportar a ilegales. Otras personas como Brenda, que se consideran independientes, ocupan de más tiempo para decidir cuál candidato presidencial van a elegir. Y voy a esperar los otros dos debates porque ayer sí no fue mucha información y sí me quedé con cosas de dudas que honestamente en los otros dos debates tal vez van a contestar esas preguntas. Arizona es considerado como un estado péndulo que podría definir al ganador de la próxima elección presidencial. Por eso es muy importante el impacto que hagan los candidatos en estos electores. En lo que sí están de acuerdo Isidro, Félix y Brenda es que buscar un presidente que tenga las mejores intenciones para el país. Y lo que queremos ver a un presidente fuerte, con postura, que nos asegure que tenemos un futuro con él o el que nos vaya a poder asegurar quizás que podamos tener una vida mejor aquí en Estados Unidos. En Phoenix, Arizona, Rubén Pereira, Noticias Estrella TV. Rubén, muchas gracias. Es momento de una corta pausa, pero no se despegue porque al volver, la Corte Suprema de Justicia emite polémico fallo que afecta a personas sin hogar. También arrestan al ex jefe de policía del Distrito Escolar de Uvalde, Texas. Le decimos de qué lo acusan. Continuamos con más y en la mayor decisión que la Corte Suprema da sobre los desamparados en décadas, este viernes dictaminó que las ciudades podrán prohibir a personas dormir en lugares públicos. En Ciudad de Nueva York, Ángela González nos explica cómo este fallo impactará tanto a residentes como a indigentes de grandes ciudades. El Tribunal Supremo de Estados Unidos falló este viernes que ciudades en la costa oeste como Los Ángeles y Oregón podrán imponer leyes que restrinjan los campamentos de personas desamparadas en las aceras de las calles y otros espacios públicos. La decisión, con 6 votos a favor y 3 en contra, dictaminó que esta prohibición no es cruel ni inusual como lo había determinado el Tribunal del Noveno Circuito de San Francisco. La decisión llega en un momento en que el país vive una crisis de indigencia en varios estados, incluyendo Nueva York. Carlos dice estar a favor de que desamparados no duerman en sitios públicos. Lo que afecta es a la compañía, al medio ambiente, afecta que hay mucha gente desamparada que de veramente necesitan ayuda. Pero ahí también hay mucha gente desamparada que le gusta estar en la calle. El gobernador de California celebró que el Tribunal Supremo aclarara la ambigüedad al respecto y que su gobierno tenga la autoridad para pasar medidas para proteger la seguridad de las comunidades. Sin embargo, la Alianza Nacional de Desamparados condenó la decisión y pidieron soluciones a largo plazo de vivienda asequible para los desamparados. Maricela es desamparada, recoge botellas en la calle y duerme por ocasiones en los refugios y dice que allí es más inseguro.
Estoy en shelter y me paga la cama, el closet, pero también ya los vaciaron el closet. Yo cuando termino de vender eso, entonces voy y me compro que una blusa, que un pantalón, o que esta bolsa, o que otras bolsas. Ya me descompusieron las compras. En Nueva York, los campamentos están prohibidos, pero esto no ha detenido que la población desamparada duerma a la intemperie en bancas y espacios públicos, y muchos llevan sus pertenencias en carritos de supermercado. La crisis de desamparados en Nueva York también se ha agravado ante la falta de espacio en los refugios municipales debido a la llegada de más de 200,000 migrantes desde la primavera de 2022 buscando albergue. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Una situación bastante crítica. Ángela, muchas gracias. Seguimos con que la Corte Suprema dificulta condenar por obstrucción a quienes participaron en el asalto al Capitolio. Los jueces fallaron a favor de Joseph Fisher, un exoficial de policía que se unió al motín del 6 de enero y busca desestimar el cargo de obstrucción. La decisión del tribunal también podría beneficiar al expresidente Donald Trump. Fisher aún enfrenta otros 6 cargos que seguirán vigentes, entre ellos la agresión a un policía y el ingreso a un edificio restringido. Y a más de 2 años de la fatal masacre en Uvalde, Texas, el ex jefe de policía del distrito escolar fue acusado por la lenta y negligente respuesta para detener el tiroteo que dejó 2 profesoras y 19 niños muertos. Otro agente también enfrenta cargos criminales. Tenemos a Wendy Castillo, quien nos explica más. Pete Arredondo, el ex jefe de la policía del distrito escolar de Uvalde, fue detenido e ingresó brevemente en la cárcel del condado de Uvalde antes de ser puesto en libertad el jueves por la noche, luego de pagar una fianza de $10,000. Arredondo fue acusado por un gran jurado de Texas de 10 delitos graves de abandono o poner en peligro a un menor en el ataque del 24 de mayo de 2022, en el que murieron 19 estudiantes y 2 maestras. Después de recibir el aviso de que uno o varios menores habían resultado heridos en una clase de la escuela primaria Robb, Arredondo no identificó el incidente como un tiroteo activo y no respondió como estaba entrenado para esta situación, sino que ordenó a los agentes del orden que evacuaran el aula antes de enfrentar al tirador, retrasando así la respuesta de los policías a un tirador activo que estaba cazando y disparando a uno o varios menores, dice la acusación. El gran jurado del condado de Uvalde también alega que Arredondo llamó a un equipo SWAT, ordenó a los primeros agentes que acudieron que abandonaran el edificio e intentó negociar con el atacante de 18 años en lugar de actuar, ya que se estaban escuchando los disparos contra los pequeños. Jesse Rizzo, tío de una de las víctimas, reaccionó ante la noticia de las imputaciones, afirmando que espera que esto solo sea el principio y que otros agentes también sean acusados. It's an emotional day. It's something that we've been waiting for a long time. And to finally see it in black and white, to finally see that the grand jury has taken that first step in holding someone accountable is the right step in the right direction. En esta acusación, que es la primera después de más de 2 años de la tragedia más mortífera en una escuela, el ex oficial Adrián González también recibió cargos criminales similares a los de Arredondo, siendo así los primeros policías en ser acusados penalmente por la pésima respuesta ante un tirador activo que masacró a niños inocentes mientras sus padres afuera de la escuela rogaban para que entraran y lo detuvieran. Wendy Castillo, Noticias Estrella TV. De hecho, también en Texas, un jurado condena a un conductor borracho acusado de matar a 8 inmigrantes. George Álvarez fue declarado culpable de 8 cargos de homicidio involuntario por intoxicación. Esto luego de atropellar a 18 personas que se encontraban en una parada de autobús afuera de un refugio para migrantes en Brownsville. Álvarez enfrenta una pena de hasta 160 años de prisión. Pasamos a nuestra segunda pausa, pero en cuestión de minutos les cuento lo siguiente. Fuerte terremoto sacude a Perú desde la costa hasta la capital. Residentes salen a las calles para ponerse a salvo. Ya volvemos. Continuamos con más noticias. Hay al menos 8 heridos en Perú. Esto luego de que se registrara un sismo de magnitud 7.2. El terremoto ocurrió a 5 millas al oeste de Arequipa, a 372 millas de Lima, que es la capital, donde varios residentes sintieron la fuerte y prolongada sacudida que provocó que varios salieran corriendo de sus hogares. Oficiales emitieron alerta de tsunami que luego fue retirada. Qué susto.
Pasamos al estado de Utah, donde las fuertes lluvias causaron la formación de una violenta cascada. Esta surgió desde un acantilado al lado de una carretera. Y en este dramático video grabado desde un vehículo se muestra el aterrador momento donde el automovilista casi que es empujado por la fuerte corriente. Absolutamente apocalíptico. Bueno, y casi nadie se quiso perder el debate presidencial de anoche. Incluso pasajeros de un vuelo de Minneapolis a Miami vivieron el espectáculo político desde el aire para ver el histórico cara a cara entre Donald Trump y Joe Biden. Los candidatos de mayor edad que jamás hayan aspirado a la presidencia y que, como les estábamos informando, fue absolutamente controversial por el desempeño de Biden, ya que estuvo tartamudeando. De hecho, mencionó la palabra COVID cuando no debía decirlo. Trump dijo muchísimas afirmaciones que fueron falsas y también se rehusó a legitimizar el resultado de las elecciones pasadas cuando fue acusado de fraude. Y con esta noticia me despido. Les deseo un excelente y radiante fin de semana. Yo soy Nur Mila. Nos vemos el lunes.